Bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de series aritméticas y geométricas. Serie aritmética es la suma de todos los términos de una sucesión aritmética. Por ejemplo, la serie aritmética 8 más 14 más 20 más 26 más 32. Y la sucesión aritmética sería simplemente 8, 14, 20, 26. Este tema ya lo hemos visto, sucesiones aritméticas, ahora estamos en serie aritmética. Y para sumar los términos de una serie aritmética, pues utilizamos la siguiente fórmula. El primer término, en este caso por ejemplo que sería 8, más el último término, que sería 44, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por la cantidad de términos. 2, 4, 6, 7, ¿sí? Entonces acá, a ver, entonces la serie para serie aritmética su fórmula es esta, ¿ya? Pero acá un pequeño error de escritura, ya es término 1 más la razón, el término 2 más la razón, el término 3 más la razón, cuando es aritmética. Ahora, si es serie geométrica, igual, primero recordamos, una sucesión geométrica es cuando la razón se encuentra multiplicando, dividiendo 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, etc., ¿no es cierto? Y si sumamos estos términos de la sucesión geométrica, se convierte en una serie geométrica. Sería 4 más 8 más 16 más 32 más 64, etc. Entonces, en el caso de las series geométricas podemos identificar dos tipos. Uno, serie geométrica finita. La que, por ejemplo, acá tenemos serie finita, ¿ya? 4 más 8 más 16. Es el término 1 por la razón, el término 2, el término 2 por la razón, el término 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Es el término 1 por la razón elevado a la cantidad de términos que es n menos 1. Todo esto entre la razón que es q menos 1. ¿Sí? Pero también la serie geométrica también puede ser infinita. Es aquella que tiene una cantidad ilimitada de términos. Solo se puede calcular el valor de las series geométricas si estas son convergentes. Cuando es infinita, convergente es cuando va de mayor a menor acá. Término 1 por la razón me da el término 2 por la razón me da el término 3. ¿Sí? Entonces acá su fórmula es más simple. Término 1 entre 1 menos la razón. El paso que se debe seguir, calculamos el término general. Necesitamos saber cuántos términos hay, es decir, el valor de n. Y luego utilizamos cualquiera de las fórmulas dependiendo del tipo de serie. A ver, veamos. 1. Calcular el valor de la siguiente serie. 8 más 13 más 18 más 23. Entonces vemos acá sería 8 más 5, 13, 13 más 5, 18, 18 más 5, 23. Entonces nos podemos dar cuenta que es una serie aritmética, ¿sí? Porque la razón es por suma. Además sabemos que hay 20 términos y que el primer término es 8, que la razón es 5. Entonces como nos piden la suma, a ver, vamos el procedimiento sería el siguiente. Ya vimos que es una progresión aritmética, progresión aritmética, el término 1 es 8, la razón es 5, hay 20 términos y no conocemos el último término. Entonces para conocer el último término aplicamos la fórmula de término enésimo, de 1 más la razón por n menos 1. El término 20 será 8 más 5 por 19 y el término 20 será 103. Ahora hallamos la sumatoria. La sumatoria de los 20 términos será 20 porque son 20 términos, 8 que es el primero más el último que acabamos de calcular, 103 entre 2. La mitad de 20 10 por 103 más 8, 111, entonces sería 1110. ¿Ya? Entonces tenemos solucionado el primer ejercicio. Copien a su cuaderno porque les va a servir para luego poner el cuestionario en los exámenes. Ahora, 2. Calcular el valor de la siguiente serie. M igual 4 más 8 más 16 más 32. A ver si nos damos cuenta acá. La razón sería por 2,
8 por 2, 16 por 2, 32. Hay 10 términos. Como nos piden la suma, a ver, vamos, el procedimiento sería el siguiente. Un poquito la pantalla, ahí. Ahora, es una progresión, estamos frente a una progresión geométrica, donde el primer término es 4, la razón es 2, hay 10 términos y no conocemos el último término. Aunque acá no es necesario conocer el último término, ¿sí? Porque en la fórmula no interviene el último término, solamente interviene el primer término. Interviene el primer término, la razón y la cantidad de términos. Entonces, aplicando la fórmula es el término 1 por la razón elevado a la n, todo eso menos 1, entre la razón menos 1, reemplazando. El término 1 es 4, la razón es 2, la cantidad de términos 10, todo eso menos 1, entre 2 menos 1, 1. 4 por 1000, 2 a la 10 sabemos que es 1024, menos 1 que sería 1023 por 4. Efectuando 4092 sería la sumatoria de los 10 términos de esta serie geométrica. 3. Calcular el valor de la siguiente serie. E igual 4 más 2 más 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16avo infinito. ¿Sí? Acá estamos frente a una serie geométrica convergente. ¿Sí? Infinita convergente, que tiende al infinito, ¿sí? Entonces, que acá nos damos cuenta que va disminuyendo. Acá la razón, ¿cuál sería? A ver, 4. Para llegar a 2, ¿por cuánto lo multiplico? 4 por 1 medio, 2 por 1 medio, 1, 1 por 1 medio, 1 medio, 1 medio por 1 medio, 1 cuarto, y así sucesivamente. Entonces, a ver, veamos la solución. Estamos frente a una serie geométrica decreciente, infinita. Entonces, la fórmula es el primer término entre 1 menos la razón. Ya vimos que el término 1 es 4, la razón es 1 medio. Entonces sería 4 entre 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio y 4 entre 1 medio es 8. Ya sería 2 por 4 entre 1 es 8. Entonces tenemos el resultado de E igual a 8. 3, 4. Ya tenemos, bueno, que está resuelto calcular el valor de la siguiente serie. A es igual a 9 más 13 más 17 más 21 más 77. Es una serie geométrica finita. Se conoce el primer término, se conoce el último término. Además se conoce la razón, 9 más 4, 13 más 4, 17. Acá hay otra forma de resolver utilizando el término enésimo y dándole a 5 el valor t sub 0. T sub 0, T sub 1. Entonces acá está explicado. ¿Sí? Pasamos al siguiente ejercicio. A la 5. Calcular el valor de la siguiente serie, 14 más 17 más 20 más 23. A simple vista vemos que es una serie aritmética. 14 más 3 más 3, la razón es 3. Veamos entonces acá, vemos que vamos a agrandarlo para verlo mejor. Vamos ahí entonces. Calculamos n, porque no sabemos cuántos términos hay. Entonces, utilizando la fórmula de término enésimo, sería T1 más R por n menos 1. 80 es igual a 14 más 3 por n menos 1. 14 pasa a restar, 66, el 3 pasa a dividir, 66 entre 3, n sería 22, pero más 1, 23. Entonces ya sabemos que son 23 términos. Ahora hallamos la sumatoria. S es igual a n, la cantidad de términos por el primero más el último entre 2. Entonces sería 23 la cantidad de términos por 14 más el primer término, que es 14 más 80 el último entre 2, efectuando 1081.
Tenemos entonces 1081, ¿sí? Fácil, ¿verdad? 6. 6, calcular el valor de E, está resuelto. Analízalo, cópialo y analízalo, por favor. Listo, muy bien. Entonces acá tienes los ejercicios de autoevaluación que son parecidos a los que te expliqué, ¿sí? Y recuerda, si a mayor dificultad vas a tener mayor aprendizaje. El reto es desarrollarlo, ¿sí? No quedarse con lo fácil, ni tampoco solamente con lo que el profesor explica. Hoy tenemos tiempo, ¿sí? Y te recomiendo que lo resuelvas en todos los ejercicios. Así también te dejo una pequeña tarea, ¿sí? Ya irás acumulando en tu cuaderno, ya veré el momento que reviso. Y de la autoevaluación te tomaré un cuestionario en la próxima clase. Muy bien, esperando que lo sigan pasando bien en su casa, en compañía de familiares. Me despido, gracias por su atención.